La verdad es que dijeron que esta Navidad sería solo para la familia directa. Nada del otro mundo, solo simplificar las cosas. Eso fue lo que mamá le comunicó a Lisa en la cadena de correos familiares. Yo no estaba en esa cadena. Me enteré porque Lisa respondió a todos por error. Así que, de todos modos, me presenté. Nevaba cuando llegué a la casa, el mismo foco del porche que papá había instalado en el 93, aún torcido, aún parpadeando como si no pudiera decidirse. No había pisado ese escalón en 7 años, no desde el día que lo enterramos. Llevaba algo en la mano, una pequeña caja envuelta en papel plateado, atada con una cinta azul marino. Había doblado las esquinas con cuidado, pegado todo plano. Parecía algo que comprarías en una tienda, pero lo había preparado yo misma. Con suavidad, llamé 3 veces, ni suave, ni fuerte, lo justo. La puerta se abrió y Lisa estaba allí. Parpadeó, como si acabara de salir de un recuerdo que no quería evocar. ¿Mamá ha pedido algo?, preguntó. No respondí de inmediato. Simplemente le extendí la caja. Ella no pidió esto, dije, pero debería abrirlo de todos modos. Lisa no se movió, así que entré. Hacía calor, ese tipo de calor que huele a canela y pino y algo horneándose en el horno, el tipo de calor que te dan ganas de quitarte el abrigo y quedarte. Pero no lo hice. Los calcetines navideños ya estaban colgados, mamá, Lisa, Thomas, eso era todo. Nada de Ellen en la repisa de la chimenea, una nueva foto familiar tomada sin mí. Estaban de pie frente al árbol, suéteres a juego, grandes sonrisas, la foto que solía estar allí, papá con su brazo alrededor de mí, ambos sosteniendo palas para la nieve y riendo como idiotas, esa había desaparecido. Pasé por el salón y entré en la cocina, la misma nevera, el mismo corcho, pero las viejas notas del colegio y las notas de agradecimiento de la iglesia habían sido reemplazadas por dibujos de figuras de palitos hechos por los hijos de Lisa y una tarjeta para confirmar la fecha de renovación de sus votos matrimoniales. Coloqué la caja justo debajo del imán que solía sujetar mi carta de aceptación a la universidad. Parecía pequeña bajo ese gran imán de Feliz Navidad, pequeña, pero se sentía más pesada que cualquier otra cosa en esa casa. Lisa estaba de pie en la puerta detrás de mí. «¿No te quedas?», dijo. No era una pregunta. Negué con la cabeza, solo vine a dejar algo. Ella asintió una vez, tensa, como si no pudiera entender a qué había venido en realidad. Caminé hacia la puerta, pasé por el lugar donde solía colgar mi foto. Ahora había un dibujo allí, corazones de crayón, una figura de palitos, una familia de 4. Supongo que 5 eran demasiados. Hice una pausa, luego me giré lo suficiente para decir, dile a mamá que puede abrirlo el 25, o antes si quiere. No estaré aquí de todos modos. Luego salí a la nieve y cerré la puerta detrás de mí. Nunca hubo una pelea, ni gritos, ni portazos, ni una discusión final donde alguien gritara, vete. Eso habría sido más fácil, creo. En cambio, sucedió en silencio. Papá tuvo su derrame cerebral en el otoño de 2015. Dejé mi trabajo de enfermera en Allentown y me mudé de nuevo a casa para ayudar. Mamá dijo que solo serían unas semanas hasta que encontraran una enfermera a domicilio, pero la enfermera nunca llegó. Yo era la enfermera. Ayudé a papá a volver a aprender a sostener una cuchara. Rastreaba sus medicamentos, limpiaba las sábanas, le masajeaba los pies cuando se le acalambraban en medio de la noche. Le cortaba las uñas de los pies. Me sentaba con él en las citas, en el silencio, en la frustración. Lisa venía los domingos. A veces traía galletas compradas en la tienda y se sentaba en el salón durante 10 minutos. Luego decía algo como, no puedo verlo así, y se iba. Mamá decía, ya sabes que tu hermana es sensible, como si yo no lo fuera, como si ver a nuestro padre olvidar su propia dirección no me destrozara también. Una noche, escuché a mamá por teléfono con su amiga Marlene. Estaba en el piso de arriba, doblando la ropa limpia, cuando la oí hablar desde la cocina. Lisa es la delicada. Ellen es fuerte. Ella no necesita a nadie, dijo. Recuerdo estar sentada en la cama, apretando los calcetines limpios de papá contra mi pecho. Algo dentro de mí se asentó, como cuando te dan un diagnóstico que ya esperabas. Era útil, sí, pero no amada. Cuando papá se fue,
No hubo grandes reuniones familiares, ni discusiones sobre lo que vendría después. Una semana después del funeral, mamá me extendió un cheque por $500 y me dijo, deberías volver a tu vida, cariño. La miré fijamente, atónita. Ni siquiera sabía que me había ido. Pensaba que este asterisco era asterisco mi vida, esta casa, esta familia. Creía haberme ganado un lugar aquí de nuevo. En cambio, 2 semanas después, Lisa se mudó a mi antigua habitación. Temporalmente, dijo, solo hasta que se resuelva su divorcio. Nadie me preguntó si necesitaba algo. No me invitaron a pasar la Navidad ese año, ni el siguiente. No me dijeron explícitamente que me fuera. Simplemente dejaron de guardarme un sitio. Al principio, pensé que era el duelo, que quizás no sabían cómo incluirme sin papá. Pero entonces empecé a ver los mensajes de grupo familiares, las fotos, las pequeñas bromas internas de las que ya no formaba parte. Y cuando Lisa envió ese correo electrónico el mes pasado, uno en el que pensaba que no estaba copiada, comprendí que esto no era un accidente. Era la nueva versión de la historia, una en la que yo nunca había estado realmente en la foto. Hay una fotografía que publicaron hace 2 años, en la mañana de Navidad, Lisa, mamá y Thomas en pijamas a juego, sosteniendo tazas, sonriendo en el sofá. Recuerdo ese sofá. Recuerdo haberlo comprado con papá cuando el viejo se rompió. Me dejó elegir la tela, un tartán azul, pero en esa foto, parecía que yo nunca hubiera existido. Es extraño ser borrada sin que nadie diga la palabra, pero aún más extraño darte cuenta de que una parte de ti lo permitió porque el silencio es más silencioso que preguntar por qué. Después de irme, no me alejé mucho, solo hacia el norte, a una pequeña cabaña alquilada en las afueras de Tonkanic. Un dormitorio, paredes delgadas, un calentador que traqueteaba como una moneda suelta en un tarro. No era mucho, pero era tranquilo y era mío. Encontré trabajo en la clínica comunitaria, largas horas, un salario mediocre, pero un trabajo honesto. Atendía a personas que habían perdido sus empleos, su seguro, su esperanza. A veces solo necesitaban que alguien se sentara en silencio con ellos. Se me daba bien hacer eso. Todos los meses, como un reloj, enviaba $300 a la cuenta bancaria de mamá. Sin mensaje, sin remite. Sabía que ella sabría de quién venía. Nunca me dio las gracias, nunca lo mencionó, pero ingresó el dinero durante los primeros años. Pensé que quizás se pondría en contacto, que tal vez el silencio era solo temporal, una estación. Incluso compré regalos. Cada diciembre, envolvía una pequeña caja. Elegía el papel con cuidado, azul marino o plateado, nada llamativo. Escribía mamá en la etiqueta con letra pequeña y colocaba el regalo en una caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama. Nunca los envié. No tenía el valor de mandarlos, y no tenía el corazón para tirarlos. La caja se volvía más pesada cada año. El de 2016 era una foto enmarcada de papá y yo de mi graduación universitaria, la única en la que él sonríe sin fingir. El de 2017, un conjunto de jabones de lavanda hechos a mano que encontré en una feria de artesanía. A ella le encantaba la lavanda. El de 2018 era una grabadora de voz, una que había comprado para la terapia del habla de papá cuando pensamos que quizás podría volver a aprender a hablar. La encontré mientras hacía las maletas después de que él falleciera. Casi la tiro, pero cuando pulsé play, escuché algo que había olvidado que todavía estaba ahí, su voz. Era suave, arrastrada, pero era él. La primera vez que escuché esa grabación, se me cayó la grabadora al suelo. Me desplomé en la silla y la dejé reproducirse en bucle. Nunca le conté a mamá que tenía ese archivo, ni siquiera a Lisa, pero lo guardé. Lo transferí a una memoria USB y la escondí en el fondo del cajón de la cocina, entre los menús de comida a domicilio viejos y las pilas de repuesto. También guardé copias de los documentos médicos, los formularios del seguro que mamá se negó a firmar, los que firmé asterisco yo asterisco, copias de los pagos que hice, extractos, fechas, mi letra en cada línea que ellos no quisieron rellenar. No era venganza, ni chantaje, era una prueba. Porque en el fondo sabía que llegaría el día en que alguien diría que no había sido así, que yo había exagerado, que me había hecho la víctima. Es lo que hace la gente cuando no quiere sentirse culpable, reescribir la historia. Así que conservé el original.
Y este año, por fin, lo envolví, una caja, papel plateado, un lazo azul marino para ella. No me quedé mucho tiempo después de dejar la caja, unos minutos, quizás el tiempo justo para sentir el calor de la chimenea en la espalda, lo suficiente para oler el pastel de manzana, a Lisa siempre se le pasa, y las velas de canela que mamá insiste en encender, aunque la hacen estornudar. Nadie me saludó, pero tampoco me pidieron que me fuera. Me miraron como si fuera alguien de paso. Esa parte ya no dolía. Antes sí, pero ya no, no después de tantos años. Me fui sin probar bocado, sin sentarme. Mi nombre no estaba en ninguna tarjeta de sitio, y tampoco esperaba que lo estuviera. Pero antes de salir por la puerta, Thomas, el hijo mayor de Lisa, asomó desde el pasillo. Ya tenía 13 años. La última vez que lo vi, todavía llevaba zapatillas de velcro y pijamas de dibujos animados. Ahora era todo extremidades y torpeza adolescente. ¿Eres tú la que ha traído esa caja?, preguntó, con la voz baja, como si no debiera hablarme. Asentí. Sí, soy yo. ¿Qué hay dentro? Hice una pausa. Pensé en quitarle importancia al asunto, pero algo en sus ojos, la forma en que no parpadeaba, en que no apartaba la mirada, me obligó a responder. Es algo que tu abuelo dejó atrás, algo que me pidieron que guardara, pero ahora pertenece aquí. Bajó la vista hacia la caja, que seguía en silencio donde la había dejado, sobre la encimera de la cocina. Nadie la ha abierto, dijo. Supuse que no lo harían. Dio un paso más. ¿Puedo? Dudé. Creo que es para tu abuela, pero si tienes curiosidad, no te voy a detener. No la tocó en ese momento, solo la miró fijamente como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado rápido. Salí al porche, me abroché el abrigo y me subí la bufanda. Había empezado a nevar de nuevo, suave y silenciosamente, como ceniza. Apenas había llegado al último escalón cuando oí la puerta mosquitera chirriar detrás de mí. Luego el sonido, tenue, granulado, inconfundible, de una voz que no había oído en 7 años, la de papá. El audio comenzaba en mitad de una frase, como si la grabadora se hubiera quedado encendida. No sé si esto funcionará. No se me dan bien estas máquinas, pero si Ellen alguna vez reproduce esto, bueno, hija, quiero que sepas que lo hiciste bien. Hiciste lo que había que hacer, incluso cuando nadie más quería. Las palabras flotaron por el umbral, suaves y claras. Nadie dentro habló. Me quedé quieta. Podía imaginarlos, Lisa, mamá, Thomas, congelados en el sitio, nadie queriendo pulsar el botón de parar, nadie atreviéndose a decir que no era real. Si estás oyendo esto, significa que me he ido. Pero no permitas que nadie te haga sentir que no estuviste ahí. Estuviste ahí, cada día. Hizo una pausa, como si estuviera conteniendo algo. Me mantuviste vivo más de lo que merecía. Esa es la verdad. Ese es el registro. Luego silencio, ni música, ni clic, solo el zumbido silencioso de la casa respirando alrededor de su voz. No me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. La caja se había abierto, y ya no había forma de cerrarla. Aquello era el principio de algo, no el final. No fui muy lejos, solo hasta el borde del porche. Desde ahí podía escucharlo todo. Dentro, la casa se había quedado en silencio. Se podía oír el zumbido del calefactor, el leve tintineo de un tenedor al ser apoyado. Entonces la voz de mamá, suave, más afilada de lo que solía ser. ¿De dónde ha sacado eso? No estaba gritando, pero la tensión en su garganta hacía que las palabras salieran delgadas. Thomas respondió, con cuidado. Estaba en la caja. Te dije que no abrieras nada. No lo hiciste, dijo él. No dijiste nada. Luego Lisa, ¿es esto alguna especie de truco? Podía imaginarla con los brazos cruzados, de pie en el mismo lugar donde yo había estado hacía un momento, aún intentando averiguar cómo volver la situación a su favor. No es falso, dijo Thomas. Es el abuelo. Puedes oírlo. Más silencio. Imaginé la expresión en el rostro de mamá, la que ponía cuando se veía acorralada pero no quería admitirlo, labios apretados, ojos fijos en cualquier cosa menos en la persona que hablaba. Oí que se abría un cajón, el susurro de un papel, luego una larga respiración. Lisa de nuevo,
Estos son papeles de seguro con tu nombre. Mío, oí decir a mamá, y suyo. Una pausa. Firmó cuando yo no quise. Lo dijo como si hablara consigo misma, como si las palabras salieran aunque no quisiera. ¿Ella pagó la póliza?, preguntó Lisa. ¿Todos estos años? Otra pausa, luego un sí. Yo permanecí quieta, los dedos enrollados en las mangas de mi abrigo. Ahí estaba, no una disculpa, no un cambio de opinión, sino la verdad, cruda, pequeña, innegable. La voz de Lisa de nuevo, esta vez más baja. Me dijiste que ella hacía las cosas más difíciles, que quería tener el control. Necesitaba a alguien a quien culpar, dijo mamá, y ella era la única que no se había ido. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Levanté la vista al cielo. Estaba nevando de nuevo, constante, silenciosamente, acumulándose en las esquinas del porche. Entonces Thomas habló, no alto, solo curioso. ¿Por qué no volvió? Nadie respondió de inmediato. Luego mamá, apenas por encima de un susurro, porque no le pedí que lo hiciera. Eso fue todo, sin fuegos artificiales, sin gritos, sin una gran confesión, solo esa frase, pequeña, suficientemente verdadera. No esperé más. Bajé del porche y caminé hacia mi coche. El motor estaba frío, pero arrancó a la primera, esa pequeña misericordia que tomas como una victoria. Al alejarme, miré por el espejo retrovisor. Nadie estaba en la ventana, nadie salió corriendo, pero no necesitaba que lo hicieran. Le habían oído, habían visto los papeles, y por primera vez en 7 años, sabían exactamente quién había estado ahí todo el tiempo, no como un recuerdo, no como una carga, sino como un hecho. No conduje directamente a casa. Me detuve en un pequeño aparcamiento detrás del restaurante de la Ruta 6, al que papá solía llevarme después del servicio dominical. Estaba cerrado por las fiestas. Las luces estaban apagadas, las ventanas empañadas, pero se sentía familiar, sólido, como algo que no había sido reordenado para dejarme fuera. Me senté allí un rato, dejé que el calentador zumbara y la nieve golpeara suavemente contra el parabrisas. No lloré. Esa parte de mí se había calmado hace años. En cambio, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un último sobre. Era más pequeño que los otros, sin lazo, sin envoltorio, simplemente blanco sellado con mamá escrito con mi letra. Dentro había una segunda unidad USB, una copia del archivo, y una nota: si alguna vez necesitas recordar cómo suena la verdad, aquí está. Si no, tíralo, pero no digas que nadie guardó el registro. Conduje de vuelta hacia el pueblo. Las luces de la calle principal seguían encendidas, rojos y dorados parpadeantes, coronas de plástico en cada ventana. Apagué hacia Pan Road, disminuí la velocidad al pasar por la vieja casa por última vez. No había nadie fuera. Aparqué el tiempo suficiente para salir, caminar silenciosamente hasta el porche delantero y deslizar el sobre por la ranura del correo. Aterrizó con un sonido suave en el suelo de madera. Luego me di la vuelta y me fui sin llamar. Esa era mi verdad y ellos sabrían que, aunque fuera en silencio y desde la distancia, yo también había estado presente. Al menos, hasta ahora. De regreso en el coche, volví a poner la grabación, no para ellos, sino para mí. La voz de papá llenó el habitáculo. Hiciste lo correcto, Ellen, no con grandilocuencia, ni con orgullo, sino simplemente lo correcto. El resto de la cinta era solo estática, pero la dejé correr hasta el final. Al llegar a casa, encendí la única vela que guardo sobre la mesa de la cocina y me serví una taza de la sidra que solía preparar mamá. No sabía exactamente igual, pero se acercaba bastante. Me senté junto a la ventana, observando cómo la nieve se acumulaba afuera, y me quedé pensando en lo que pasaría a continuación. Seguramente nada. Mamá no llamaría, eso lo sabía. Lisa quizás pretendería que nunca ocurrió. Tal vez algún día Thomas volvería a mencionarlo, y nadie le respondería. Y, en realidad, eso estaba bien. No regresé esperando ser amada. No volví buscando perdón. Regresé porque las historias no se reescriben solas. La gente sí. Y no quería que me borrasen otro año más sin haber dicho algo primero. Incluso si ese algo era silencioso, incluso si llegaba en la forma de una caja que nadie quería abrir,
eso era suficiente. Esa era la verdad que necesitaba expresar. No volví con la esperanza de que me dieran la bienvenida de nuevo. Volví para que dejaran de fingir que nunca había existido. Dejé la verdad a la vista, donde pudieran verla. Ahora depende de ellos si quieren mirar. Si esta historia te resulta familiar, no estás sola. Deja un comentario. A veces el silencio necesita un testigo. Yo necesitaba compartir el peso de ese silencio. Necesitaba que alguien supiera que estuve ahí, que hice lo que debía hacer, aunque nadie más lo viera de esa manera. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, me sentí un poco más ligera, un poco más en paz. La carga, aunque seguía presente, ya no era tan asfixiante. Había hecho lo que tenía que hacer, y eso, al final, era todo lo que importaba.